Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes, lista para sumergirnos en un tema que sé que les apasiona tanto como a mí, las series turcas. Si eres nuevo por aquí, me presento rápidamente, soy en este canal. Celebramos todo lo relacionado con el mundo de las novelas turcas. Analizamos los personajes, desglosamos las tramas, debatimos los giros argumentales más impactantes y, por supuesto, les traigo las últimas novedades y recomendaciones. Hoy, vamos a hablar de las series turcas que, en mi opinión, tienen el potencial de convertirse en tus próximas obsesiones. Sí, has oído bien. Vamos a echar un vistazo a algunas producciones que están generando un hype increíble y que, si aún no las has visto, te aseguro que no querrás perderte. Prepárense para descubrir tramas emocionantes, personajes complejos y, por supuesto, mucho drama turco. Pero antes de que nos lancemos de lleno a las recomendaciones, me gustaría pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de este tipo de contenido y quieren estar al tanto de todo lo que sucede en el universo de las series turcas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Prometo traerles siempre contenido fresco, interesante y, sobre todo, apasionante. Y ahora sí, vamos a por esas series que te engancharán ya en 2025. No te despegues de la pantalla. La primera serie que quiero mencionar es Karanlık. Esta serie, que combina elementos del drama familiar con un thriller psicológico, está causando sensación en Turquía y promete expandirse internacionalmente muy pronto. La historia gira en torno a una familia adinerada que vive en una mansión en Estambul. Aparentemente, tienen una vida perfecta, pero bajo la superficie se esconden secretos oscuros y traiciones que amenazan con destruirlo todo. El protagonista, Demir, es el hijo mayor, un hombre atormentado por el pasado que regresa a casa después de años de ausencia. Su regreso desata una serie de eventos que obligan a todos los miembros de la familia a enfrentarse a sus demonios internos. Lo que me encanta de Karanlık es la atmósfera opresiva y el ritmo lento pero constante que te mantiene al borde del asiento. Los personajes están muy bien desarrollados y las actuaciones son impecables. Además, la banda sonora es absolutamente hipnótica. Si te gustan las series con intriga, misterio y personajes complejos, esta es definitivamente para ti. Estén atentos a las plataformas de streaming porque estoy segura de que la verán por ahí muy pronto. Profundicemos un poco más en Karanlık. La serie destaca por su cinematografía, con planos largos y sombras que acentúan la sensación de peligro inminente. La mansión familiar, un símbolo de riqueza y poder, se convierte en un laberinto de secretos y mentiras. Cada habitación parece susurrar historias del pasado, revelando las heridas que han marcado a cada miembro de la familia. Demir, interpretado por un actor carismático y enigmático, es el catalizador de la trama. Su regreso no es solo una visita, sino una excavación profunda en el pasado familiar. Poco a poco, descubrimos que su exilio voluntario fue una forma de escapar de un evento traumático que lo persigue hasta el día de hoy. La madre, una matriarca fuerte y calculadora, es el personaje que guarda más secretos. Su aparente frialdad esconde un corazón roto y una determinación implacable para proteger a su familia, incluso si eso significa recurrir a métodos cuestionables. Los hermanos de Demir también tienen sus propios demonios. La hermana menor, una artista sensible y vulnerable, lucha contra una adicción que amenaza con consumirla. El hermano menor, un hombre de negocios ambicioso y sin escrúpulos, está dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantener su posición en la empresa familiar. Karanlık no es solo un thriller psicológico, sino también un drama familiar que explora temas como el perdón, la redención y la fragilidad de las relaciones humanas. La serie te invita a reflexionar sobre la importancia de enfrentar el pasado para poder construir un futuro mejor. La siguiente en mi lista es Deniz'in Rüyas. Esta serie nos traslada a la costa del Egeo, donde conocemos a Deniz, una joven pescadora que sueña con convertirse en una famosa chef. A pesar de las dificultades económicas y las tradiciones arraigadas de su pueblo, Deniz no se rinde y lucha por alcanzar sus metas. Su camino se cruza con el de Aras, un exitoso empresario que llega al pueblo para construir un lujoso resort. Al principio, sus mundos chocan, pero poco a poco, entre ellos surge una atracción irresistible. Deniz'in Rüyas es una serie refrescante y optimista que celebra la perseverancia,
El amor y la belleza del paisaje turco. La química entre los protagonistas es palpable y las escenas culinarias son absolutamente deliciosas. Si buscas una serie con un toque romántico, paisajes impresionantes y una historia inspiradora, esta es una excelente opción. Además, la fotografía es espectacular, con unas tomas del mar Egeo que te dejarán sin aliento. Deniz in Ruyas es mucho más que una simple historia de amor. Es un canto a la tradición y a la modernidad, un choque de culturas que se entrelazan en un paisaje idílico. Deniz representa la fuerza de la mujer turca, luchadora y decidida a romper las barreras impuestas por una sociedad tradicional. Su amor por la cocina es una forma de expresar su creatividad y su pasión por su tierra. Aras, por otro lado, representa el éxito y la ambición, pero también la soledad y la desconexión con sus raíces. Su llegada al pueblo no solo trae consigo la promesa de desarrollo económico, sino también la amenaza de la destrucción del ecosistema y la pérdida de la identidad cultural. La serie explora la tensión entre estos dos mundos, mostrando los beneficios y los peligros de la globalización. Los personajes secundarios también son clave en la trama. Los amigos de Deniz, pescadores y agricultores, representan la sabiduría y la humildad del pueblo. La familia de Aras, rica y poderosa, representa la superficialidad y la ambición desmedida. Deniz in Ruyas te invita a reflexionar sobre la importancia de preservar las tradiciones, proteger el medio ambiente y luchar por tus sueños. Las escenas culinarias son un verdadero festín para los sentidos, mostrando la riqueza y la diversidad de la gastronomía turca. Los platos tradicionales, elaborados con ingredientes frescos y locales, son un reflejo de la cultura y la historia del pueblo. La música, con melodías suaves y alegres, acompaña a la perfección las imágenes del mar Egeo, creando una atmósfera mágica y romántica. Ahora, cambiamos completamente de género y nos adentramos en el mundo del drama histórico con Osman Lenen Yükselisi. Esta serie, que sigue los pasos del sultán Osman, fundador del Imperio Otomano, es una producción ambiciosa y visualmente impresionante. La serie recrea con detalle la vida en la corte otomana, las intrigas políticas, las batallas épicas y los romances prohibidos. Osmani es un personaje fascinante, un líder visionario y un guerrero implacable que sentó las bases de uno de los imperios más poderosos de la historia. Osman Lenen Yükselisi es una serie que te sumerge en un mundo de poder, ambición y traición. Las actuaciones son sólidas y la producción es de primer nivel. Si te gustan las series históricas con batallas espectaculares, vestuario elaborado y una trama llena de giros inesperados, esta es una serie que no te puedes perder. Además, te permite aprender mucho sobre la historia de Turquía y del Imperio Otomano. Osman Lenen Yükselisi no es solo una recreación histórica, sino también una reflexión sobre el liderazgo y el poder. Osman, un personaje complejo y contradictorio, es interpretado por un actor que logra transmitir su carisma y su determinación. Su visión de un imperio unificado y poderoso lo lleva a tomar decisiones difíciles y a enfrentarse a numerosos enemigos. La serie muestra las intrigas políticas de la corte otomana, donde las alianzas se forman y se rompen constantemente. Los consejeros de Osman, ambiciosos y astutos, intentan influir en sus decisiones y obtener beneficios personales. Las mujeres de la corte, inteligentes y calculadoras, juegan un papel fundamental en la lucha por el poder. Las batallas épicas, recreadas con gran realismo y detalle, son un espectáculo visual impresionante. La serie muestra la estrategia militar de Osmani, su valentía en el campo de batalla y su capacidad para inspirar a sus tropas. Los romances prohibidos añaden un toque de pasión y drama a la trama. Osmani se enamora de varias mujeres, pero su amor por su esposa principal, una mujer fuerte y leal, es el que marca su vida. Osman Lenen Yükselisi te permite conocer más sobre la cultura y las tradiciones del Imperio Otomano, su arquitectura, su música y su gastronomía. La serie te invita a reflexionar sobre la importancia de la historia y sobre las lecciones que podemos aprender del pasado. Siguiendo con las series de época, quiero hablarles de Istanbul Kalbi. Esta serie, ambientada en la Estambul del siglo XIX, cuenta la historia de Leyla, una joven huérfana que es acogida por una familia adinerada. Leyla se adapta rápidamente a su nueva vida, pero pronto descubre que la familia guarda oscuros secretos. Además, se enamora de un joven artista que está comprometido con otra mujer. Istanbul Kalbi es una serie romántica y dramática que explora temas como la clase social, el amor prohibido y la búsqueda de la identidad.
La serie está ambientada en una Estambul preciosa, con calles empedradas, palacios opulentos y una atmósfera mágica. La protagonista, Leyla, es un personaje fuerte y resiliente que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Si te gustan las series de época con romances apasionados, vestuario elegante y una trama llena de intriga, esta es una excelente opción. Además, la serie te permite conocer más sobre la historia y la cultura de Estambul. Istanbul'un Kalbi es una oda a la belleza y el misterio de Estambul. La serie captura la esencia de la ciudad en el siglo XIX, mostrando su arquitectura otomana, sus mercados bulliciosos y sus jardines secretos. Leyla, una joven inocente y curiosa, se siente fascinada por la ciudad y su cultura. Su llegada a la familia adinerada la expone a un mundo de lujo y privilegios, pero también de hipocresía y secretos. Los miembros de la familia, aparentemente perfectos y respetables, esconden oscuros secretos que amenazan con destruir su reputación. El amor prohibido entre Leyla y el joven artista añade un toque de pasión y drama a la trama. Su relación se enfrenta a numerosos obstáculos, incluyendo la oposición de la familia y el compromiso del artista con otra mujer. Istanbul'un Kalbi explora las diferencias de clase y las barreras sociales que separan a las personas. Leyla, una joven humilde y trabajadora, se enfrenta a la discriminación y al prejuicio por su origen. La serie también aborda el tema de la identidad y la búsqueda del lugar en el mundo. Leyla, una joven huérfana, se siente perdida y sola hasta que encuentra su lugar en Estambul. Istanbul'un Kalbi te invita a soñar con el amor, a luchar por tus sueños y a descubrir la belleza que se esconde en el corazón de Estambul. Cambiando de registro nuevamente, nos vamos a una serie con toques de comedia y drama familiar, Aile Balar. Esta serie sigue la vida de la familia Demir, una familia numerosa y unida que vive en un barrio tradicional de Ankara. A pesar de sus diferencias y problemas cotidianos, los miembros de la familia Demir siempre se apoyan mutuamente. La serie explora temas como el amor, la amistad, el matrimonio, la paternidad y la importancia de la familia. Aile Balar es una serie cálida y reconfortante que te hace reír y llorar a partes iguales. Los personajes son entrañables y las situaciones son muy reales. Si buscas una serie para ver en familia, que te haga sentir bien y te recuerde la importancia de los lazos familiares, esta es una excelente opción. Además, te permite conocer más sobre la vida cotidiana en Ankara y la cultura turca. Aile Balar es un retrato realista y conmovedor de la vida familiar en Turquía. La serie muestra las alegrías y las tristezas, los éxitos y los fracasos, las risas y los llantos que forman parte de la vida cotidiana. Los miembros de la familia Demir, cada uno con su propia personalidad y sus propios problemas, se enfrentan a los desafíos de la vida con humor y optimismo. El abuelo, un hombre sabio y experimentado, es el pilar de la familia. Sus consejos y su apoyo son fundamentales para mantener la unión familiar. La madre, una mujer fuerte y trabajadora, se dedica a cuidar de su familia y a mantener el hogar. Los hijos, cada uno con sus propios sueños y aspiraciones, se enfrentan a los desafíos de la juventud y la adultez. Aile Balar explora las relaciones entre padres e hijos, entre hermanos y entre amigos. La serie muestra la importancia del amor, el respeto y la comunicación en la familia. La serie también aborda temas como el matrimonio, la paternidad, el trabajo y la jubilación. Aile Balar te invita a reflexionar sobre la importancia de la familia y a valorar los lazos que nos unen. La serie te hará reír, te hará llorar y te hará sentir parte de la familia Demir. Y ahora, vamos con una serie que está generando mucho debate, Sessiz Iclar. Esta serie aborda temas sociales delicados como la violencia de género, el acoso escolar y la discriminación. La serie sigue la historia de varias mujeres que luchan por superar traumas del pasado y construir un futuro mejor. Sessiz Iclar es una serie valiente y necesaria que da voz a las víctimas de la injusticia. La serie está muy bien documentada y las actuaciones son muy convincentes. Si buscas una serie que te haga reflexionar sobre los problemas sociales y te inspire a luchar por un mundo mejor, esta es una excelente opción. Es importante destacar que la serie puede ser impactante y emocionalmente desafiante, pero es una experiencia valiosa que te dejará pensando durante mucho tiempo. Sessiz Iclar es una serie impactante y necesaria que aborda temas sociales relevantes y urgentes. La serie no rehúye la realidad y muestra las consecuencias devastadoras de la violencia de género, el acoso escolar y la discriminación. Las protagonistas, mujeres fuertes y valientes, se enfrentan a sus traumas del pasado y luchan por construir un futuro mejor.
Sus historias son inspiradoras y conmovedoras. La serie está muy bien documentada y cuenta con el apoyo de organizaciones que luchan contra la violencia de género y el acoso escolar. Las actuaciones son muy convincentes y transmiten la emoción y el dolor de las víctimas. Ceci y Clark no es una serie fácil de ver, pero es una serie importante que te hará reflexionar sobre los problemas sociales y te inspirará a luchar por un mundo más justo. La serie te invita a romper el silencio y a dar voz a las víctimas de la injusticia. Volviendo a algo más ligero, tenemos Dance. Esta serie, como su nombre indica, gira en torno al mundo del baile. La protagonista, Zeynep, es una talentosa bailarina que sueña con convertirse en una estrella. Sin embargo, su camino está lleno de obstáculos y desafíos. Zeynep debe superar sus propios miedos, enfrentarse a la competencia y luchar por el amor de su vida. Dance es una serie vibrante y emocionante que celebra la pasión por el baile. Las escenas de baile son espectaculares y la música es contagiosa. Si te gustan las series con romance, música y baile, esta es una excelente opción. Además, te permite conocer más sobre la cultura del baile en Turquía y el esfuerzo que requiere convertirse en un bailarín profesional. Casi al final de nuestras recomendaciones, quiero hablarles de Gelece Izleri. Esta serie de ciencia ficción es una propuesta innovadora y original que explora temas como la inteligencia artificial, la realidad virtual y el futuro de la humanidad. La serie sigue la historia de un grupo de científicos que trabajan en un proyecto secreto para crear una inteligencia artificial avanzada. Sin embargo, sus experimentos tienen consecuencias inesperadas y peligrosas. Gelece Izleri es una serie intrigante y provocadora que te hace cuestionar el papel de la tecnología en nuestras vidas. Los efectos especiales son impresionantes y la trama está llena de giros inesperados. Si te gustan las series de ciencia ficción con ideas originales y una trama que te mantenga al borde del asiento, esta es una excelente opción. Y para cerrar con broche de oro, les dejo con una serie que considero un diamante en bruto, Ruzgarnarks. Esta serie independiente, producida con un presupuesto limitado pero con una gran dosis de talento y pasión, es una joya que merece ser descubierta. La serie cuenta la historia de un joven músico que viaja por Turquía en busca de inspiración. En su camino, conoce a personas increíbles y descubre la belleza de la música tradicional turca. Ruzgarnarks es una serie poética y conmovedora que te transporta a paisajes remotos y te conecta con la esencia de la cultura turca. La música es preciosa y las actuaciones son muy naturales. Si buscas una serie diferente, que te haga sentir algo especial y te recuerde el poder de la música, esta es una excelente opción. Apoyen el cine independiente turco, vale la pena. Y bien, ahí lo tienen, un pequeño adelanto de las series turcas que prometen ser un éxito en 2025. Espero que estas recomendaciones les hayan gustado y que encuentren alguna serie que les enganche. Hay opciones para todos los gustos. Ahora, recapitulando un poco, hemos hablado de Karanlık, un thriller psicológico con secretos familiares. Denizin Ruyas, una historia romántica en la costa del Egeo. Osmanlı Yükselişi, un drama histórico sobre el Imperio Otomano. Istanbul Kalbi, un romance de época en Estambul. Aile Balar, una comedia familiar reconfortante. Ceci y Clark, una serie valiente sobre temas sociales delicados. Dance, una serie vibrante sobre el mundo del baile. Gelece Izleri, una serie de ciencia ficción provocadora. Y Ruzgarnarks, una joya del cine independiente turco. Una selección variada para todos los paladares seriéfilos. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mi pasión por las series turcas con ustedes y saber que hay tanta gente que comparte este mismo interés. Es lo que me motiva a seguir creando contenido. Y ahora, me gustaría saber cuáles son sus opiniones sobre estas series. ¿Han visto alguna de ellas? ¿Cuál les llama más la atención? ¿Tienen alguna otra recomendación para compartir? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Su opinión es muy importante para mí. Finalmente, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y familiares amantes de las series turcas, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a que esta comunidad siga creciendo. Su apoyo es fundamental. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos.
Tendré muchas más recomendaciones, análisis, debates y sorpresas para ustedes. El mundo de las series turcas es infinito y siempre hay algo nuevo que descubrir. Muchas gracias por todo su cariño y apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.